Vamos a dar lectura a algunos versículos, no lo vamos a leer todo, pero sí quiero que leamos algunos versículos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, si es tan amable. Nehemías capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, ahí en el versículo número 1. Les mencioné, hermanos, hace 2 domingos, ¿verdad? Este mensaje lo prediqué, si mal no recuerdo, hace como un mes, ahí en las transmisiones en vivo. Y quiero compartirlo, ¿verdad? Por amor a todos aquellos, ¿verdad?, que no lo escucharon, y porque los que lo escucharon son tan cabezones que necesitan volverlo a escuchar. No es cierto, es broma, ríase, ¿verdad? Quiero predicarlo, enseñarlo, ¿verdad? Por esta razón, debido a la contingencia. No quiero hablar mucho de eso. A la contingencia ya bastante tenemos, ¿verdad?, con lo de las noticias y redes sociales y por allá y por acá nos han aturdido tanto, ¿verdad? Pues ya no sabe uno ni qué creer, ni a quién creerle, ¿verdad? Solamente podemos confiar en Dios, ¿sí? Porque Él nunca nos va a fallar y Él nunca nos va a quedar mal, y en Él podemos estar y sentirnos seguros. Amén. Nehemías capítulo 6, hermanos, vamos a leer ahí en el versículo número 1. Vamos a leer solamente, hermanos, hasta el versículo número 3. Dice así la palabra. Yo voy a leer el 1 hasta el 2 y juntos leemos el 3. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las sogas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Versículo 3, todos juntos. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Vamos a orar, hermanos, y ponernos en las manos de Dios. Yo le invito, cuando oramos, ¿verdad?, cuando una persona está enfrente, nos unimos en oración con la persona que está enfrente, ¿verdad?, asintiendo con un amén, con una sea en nuestro corazón. Pero antes de esto, antes de unirnos en oración, yo quiero que ahí desde su lugar usted cierre sus ojos y con sus palabras, voy a dar unos segundos antes de unirnos en oración, con sus palabras, usted le pida a Dios que le dé lo que Dios sabe que usted necesita escuchar en esta mañana. Dios sabe lo que usted necesita. Pídale a Dios con sus palabras y después nos unimos en oración. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta hermosa mañana por lo bueno, Padre, que tú eres con nosotros. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has regalado, por una nueva oportunidad que nos das de estar congregados en tu nombre. Señor, tú conoces la necesidad que hay en cada corazón. Tú conoces la condición, Señor, espiritual, física, emocional, que se encuentra cada uno de mis hermanos, cada persona en este lugar, Señor. Y yo ruego, Padre, que a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor, y si tienes a bien, a través de tu siervo, Señor, hables a cada corazón, Padre. Que seas tú, Señor, quien transmita, quien abra, Señor, quien penetre el corazón, Señor, y redarguya, reprenda, consuele, exhorte y haga lo que sea necesario, Señor, en cada corazón, Padre, te lo ruego. Rogamos, Señor, por paz, por fortaleza, Señor, por nuestra hermana Alicia una vez más. Que le fortalezcas a su familia, Señor, que des paz, consuelo y una pronta recuperación, Señor, a la familia. Obra, Señor, te lo ruego en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias y te pedimos esto. Amén. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Bien, hermanos, Nehemías capítulo 6. Ustedes saben, hermanos, si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de Nehemías, Nehemías, hermanos, es considerado, a veces pensamos, ¿verdad?, que el mejor rey sobre Israel fue David, ¿verdad? Pero nunca la Biblia dice eso acerca del rey David.
Sí dice que David fue el varón conforme al corazón de Dios. Pero en cambio, hermanos, de Nehemías, se dice, hermano, que Nehemías llegó a ser uno de los mejores reyes. Pero uno de los mejores caudillos, hermanos, que Israel, hermanos, tuvo al mando. Quizás no como rey, pero sí, hermanos, como caudillo. Hermanos, Nehemías fue grandemente, hermanos, usado por Dios para restaurar a Israel, hermanos, restaurar Jerusalén cuando había sido sitiada, cuando había sido atacada por Babilonia. Nabucodonosor, hermanos, y Babilonia habían atacado, hermanos, Jerusalén, se habían llevado a los jóvenes, se habían llevado a los sabios, a los más inteligentes, hermanos, de Jerusalén, para de esa manera Nabucodonosor fortalecer su reino. Él no llegaba y destruía, él llegaba, sí, y atacaba, pero se llevaba gente, hermanos, se llevaba jóvenes, se llevaba gente inteligente, gente sabia, gente de autoridad, gente fuerte, para de esa manera fortalecer su reino, fortalecer su ejército. Y basta con leer los libros de historia, hermanos, para darnos cuenta, ¿verdad?, lo fuerte y poderoso que era el imperio babilónico. Hermanos, y es ahí donde encontramos a jóvenes como Daniel, como Sadrach, Mesach, Abednego, encontramos a hombres como Isaías, como Jeremías, hombres que salieron de esa cautividad. Hermanos, Nehemías, cuando eso sucede, Nehemías, hermanos, no vivía en Jerusalén. Nehemías se encontraba sirviendo, hermanos, en otro lugar, servía a un rey pagano. Pero cuando Nehemías se entera de lo que había sucedido con su gente, de lo que había sucedido con su pueblo, hermanos, Nehemías se entristece en gran manera. Nehemías se entristece, se quebranta por lo que había sucedido, pregunta cómo estaba la gente que había quedado, hermanos, y inmediatamente, hermanos, él se inclina a Dios, empieza a orar, se arrepiente por su pueblo, aunque no era él quien estaba cuando eso sucedió. Se arrepiente y le pide perdón a Dios. Señor, perdóname, yo sé que mi pueblo recibió lo que merecía por su maldad, por su pecado, Señor, pero perdona a tu pueblo. Y Señor, tú prometiste que si nos volvemos a ti, Señor, tú nos vas a bendecir. Así que, Señor, yo te ruego que me bendigas, Señor, yo te ruego que permitas que el rey al que yo sirvo me ayude para poder ir a ayudar a mi pueblo. Hermanos, esa era la oración de Nehemías. Usted lo puede encontrar en el primer capítulo de Nehemías. Donde Nehemías, hermano, ora a Dios y le pide que le dé gracia ante el rey. Y va y habla con el rey, con el patrón. Y le dice, mira, rey, mi pueblo pasó esto. Mi gente pasó esto. Babilonia los atacó y sucedió esto. Rey, te ruego que permitas que yo pueda ir a mi pueblo y ayude a levantar a mi pueblo, ayude a mi gente. Y gracias a la oración de Nehemías, al arrepentimiento de Nehemías, no solamente el rey le dio permiso, sino que también, hermanos, le dio dinero. Le dio permiso, le dio dinero, le dio madera, le dio cartas para que fuera con otros reyes y otros reyes lo apoyaran para que regresara a Jerusalén y reconstruyera, hermanos, esa ciudad que había sido atacada. Hermanos, Nehemías, hermanos, llega a Jerusalén con gente, hermanos, el rey también le dio gente. Nehemías, hermanos, comienza a reedificar, hermanos, el muro, comienza a reedificar la ciudad, comienza a reedificar el templo, comienza a reedificar, hermanos, el pueblo de Dios, el lugar donde Dios, hermanos, moraba, el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, pero siempre, hermanos, recordemos que mientras Cristo lo dijo, mientras estamos en el mundo, tendremos aflicción. Pero podemos confiar porque Dios ha vencido al mundo, amén. Pero no podemos negar el hecho de que estamos en el mundo, de que estamos en un lugar malo, que estamos, hermanos, en un mundo lleno de pecado, hermanos, de maldad, de envidias, hermanos. Estamos en un mundo lleno, hermanos, de disensiones, de celos, de pleitos, de contiendas, hermanos, de toda esta clase, hermanos, de maldad que hay en el mundo. Y el menos culpable es Dios. Somos nosotros quienes hemos hecho del mundo lo que el mundo ahora es. Pero, hermanos, ahora Nehemías, hermanos, y esto lo digo, hermanos, ya que sí, Dios había abierto puertas para Nehemías y Dios dio a gracia a Nehemías, hermanos, para poder regresar a su pueblo y reedificar la ciudad. Pero alguien no iba a estar contento con esto, y ese era el enemigo, Satanás. Y Satanás usa, hermanos, a gente, hermanos, para atacar a Nehemías, para que Nehemías deje de reedificar el muro de Israel, el muro de Jerusalén, para que Nehemías deje de construir, hermanos, el pueblo de Dios. Entonces, y esos enemigos, hermanos, de Nehemías serán estos que encontramos aquí en el capítulo 6, Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos. ¿Sí está conmigo ahí en el capítulo 6? Dice, y los demás de nuestros enemigos, dice, oyeron que Nehemías estaba edificando el muro.
Y sabían ¿por qué Satanás hizo eso? Porque Satanás sabía que una vez que el muro fuera edificado, la ciudad fuera edificada, Satanás sabe muy bien lo que Dios podía hacer, hermanos, cuando el pueblo se levantase. Sabía muy bien, hermanos, lo que Dios puede hacer, hermanos, cuando un hombre se entrega completamente a Dios. Y es por eso que iba a hacer todo lo posible por detener esa construcción. Entonces usa a estos hombres, hermanos, que empiezan a criticar, empiezan a murmurar contra Nehemías, hermanos, y viendo que no podían detenerlos, miren lo que intentaron hacer. Lo invitan, hermanos, para hablar con él. Dice, reunámonos en alguna aldea. Necesitamos hablar contigo. Mira lo que les dice en el versículo 3. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Lo que yo estoy haciendo aquí es grande. Así que, vean lo que dice. Y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Si yo estoy haciendo una gran obra aquí, no puedo ir y perder tiempo con ustedes. Versículo 4 le dicen, y enviaron a mí con el mismo asunto, ¿hasta cuántas veces? 4 veces. 4 veces intentaron, Nehemías, ven, necesitamos hablar. Nehemías, ven, necesitamos hablar. Y Nehemías no quiso ir. Y yo le respondí de la misma manera. Versículo 5, entonces Sanballat envió a mí a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Ahora la estrategia cambió. Mire lo que intentaron hacer, en la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones, y Jasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelarlos y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envió a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Comenzaron, hermanos, a calumniarlo. Comenzaron, hermanos, a injuriarlo. Comenzaron a mentir acerca de él. Le estaban, hermanos, diciendo, haciendo creer al pueblo que él estaba edificando la ciudad, que él estaba edificando el muro para reinar sobre ellos y esclavizar al pueblo. Pero no eran esas las intenciones de Nehemías. Nehemías, hermano, lo único que quería, hermanos, era reedificar su pueblo, levantar, hermanos, el muro, y que el nombre de Dios fuera otra vez glorificado a través del pueblo de Israel. Entonces envió a decirle, no hay tal cosa, versículo 9, porque todos ellos nos amedrentan diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no cesará y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Laía, hijo de Mecatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, mire lo que intentaron por 6ª vez, reunámonos en la casa de ¿quién? De Dios. Entonces ya no pudieron darle, hermanos, por el lado que ellos intentaban hacer. Ven, vamos a reunirnos, vamos a platicar, porque tú estás haciendo esto y la gente anda diciendo esto de ti. Y Nehemías iba a querer defenderse, iba a querer defender su posición y mostrarle a la gente que eso no era cierto. Ellos pensaron eso, pero no fue así. Nehemías puso todo en las manos de Dios. Nunca fue a reunirse con ellos. Los hermanos solamente enviaron una carta. Y luego, hermanos, intentan entrarle por el lado que creyeron que le iban a pegar. Vamos a decirle que vamos a la casa de Dios, a la iglesia. Ve, hermano, cómo de astuto es el enemigo. Cómo de astuto, hermanos, es Satanás. Aún usa las cosas de Dios para hacer el mal, para atacar. Vean, dice, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán, ¿a qué? A matarte. Mira, hermanos, lo que le dicen, le mandan decir, oye, Nehemías, vieron que no pudieron conseguir que dejara de construir y entretenerlo acá, no pudieron hacerlo. Entonces le dicen, Nehemías, ¿sabes qué? Te quieren matar. Te están buscando para matarte, Nehemías. ¿Cómo ves? Vamos a escondernos en la casa de Dios, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Satanás también cita versículos. ¿No lo hizo con Cristo allá en el desierto, en Mateo capítulo 4? Escrito está, tus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso está escrito en Deuteronomio. Entonces, él se sabe la Biblia. Pero, hermanos, estos hombres intentaron, hermanos, hacerle creer a Nehemías que lo querían matar. Nehemías, te quieren matar, vamos a protegernos en la casa de Dios. Vámonos a la casa de Dios, Nehemías. Mira, ahí vas a estar seguro. Nadie te va a hacer daño porque Dios te va a proteger. Pero no eran las intenciones de estos hombres. Mira, hermano, versículo 11.
Entonces dije, un hombre como yo, ¿qué dice? Ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entrará al templo para salvar la vida? No entraré. ¿Cómo crees que voy a huir? ¿Cómo crees que yo voy a esconderme? ¿Cómo crees que yo le voy a hacer ver a la gente que me estoy escondiendo en la casa de Dios por miedo a que me maten y dejar a mi pueblo allá solo? Entonces mire versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. ¿Sabe a quién usaron, hermanos? Al profeta de Dios. Sanballat, Tobías, hermanos, y Gesem, hermanos, usaron al profeta de Dios, lo sobornaron para que fuera y le dijera a Nehemías que lo querían matar. Hermanos, la palabra de un profeta no se cuestionaba en aquellos tiempos. Lo que decía un profeta, hermanos, se tenía que cumplir. Recuerda, hermanos, Samuel con Saúl. Recuerda, hermanos, Jonás en Nínive. Pero, hermanos, lo que decía el profeta era lo que iba a suceder. Pero, hermanos, Nehemías, hermano, encuentra una contradicción. Si Dios me envió a Jerusalén para reedificar los muros y ahora quiere que me esconda, como que no suena lógico. Entonces Nehemías dijo, estos me están mintiendo, esto me está timando. Está tramando algo contra mí. Y entendió Nehemías que Dios no lo había enviado, que era el profeta de Dios. Yo le digo en esta hora, hermanos, aprovechando este paréntesis, un paréntesis, no todo lo que yo les diga, no todo lo que escuche desde el púlpito, hermanos, siempre va a ser verdad. Es por eso que le invitamos a que traiga su Biblia. ¿Recuerdan Hechos? Esa es la palabra de Dios, hermanos, que la iglesia en Antioquía, hermanos, escuchaba a los apóstoles predicar y luego ellos regresaban a sus casas y ¿saben qué hacían? Comprobaban que si lo que les habían enseñado era cierto. No nada más porque lo dice el pastor es cierto. No nada más porque lo dice una persona que carga una Biblia es cierto. Usted mismo, hermanos, tiene que ir a su Biblia, hermanos, y en oración pedir a Dios, hermano, que le guíe y que le compruebe la verdad que usted ha escuchado y que le quieren, hermanos, enseñar. Esto es, hermano, porque hay tantos que dicen Señor, Señor, hermanos, y están lejos de Dios. Hermano, eso intentaron hacer con Nehemías. Y Nehemías, hermano, no se dejó intimidar por esto. Versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme, ¿qué le dice? Temer. Versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer y que pecase y le sirviera de mal, porque con que fuera yo infamado. ¿Qué se iba a decir de Nehemías? Nehemías tuvo miedo. ¿Cómo vamos a dejar que nos lidere? ¿Cómo vamos a dejar que sea nuestro caudillo? ¿Cómo vamos a dejar que sea nuestro rey? Una persona que tiene miedo y va y se esconde en la casa de Dios cuando lo quieren matar. Eso iba a empezar a decir la gente de Nehemías. Hermano, ¿qué es lo que mucha gente está diciendo de las iglesias y de muchos de nosotros hoy en día? Que si cerramos las iglesias y nos metimos a nuestras casas fue porque tuvimos miedo. Es lo que mucha gente, hermanos, hoy en día está diciendo y pregonando. Y lo triste, déjenme decirle esto, lo triste es que esta infamia no viene muchas veces de allá de afuera. Lo triste es que esta infamia muchas veces viene de nuestras mismas iglesias. Es que tiene miedo. No es natural y es de esperarse que el mundo nos lo diga. Es natural y es esperarse que venga, hermanos, otra persona de allá de afuera y nos diga, tienen miedo, cerraron la iglesia y por eso se escondieron en su casa. Pero de la misma iglesia no es aceptable. Es triste que suceda entre los mismos hermanos. Nehemías, hermano, dijo, no voy a dejar que me hagan esta infamia y no voy a ir hacer esto porque lo que quieren hacer es que yo tenga miedo. Y quiero hablar, hermano, de ese tema acerca del miedo. Acerca, hermanos, del miedo. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice, hermanos, acerca del miedo? ¿Sabe, hermano, que en la Biblia Dios jamás nos enseña a temerle a nada ni a nadie, solamente a una persona? Al único que le debemos temor, al único que le debemos tener miedo es a Dios.
De ahí en fuera, a nadie, ni a nada. Y Dios nos lo enseña en su palabra. ¿Por qué, hermanos, acerca, hermanos, del temor? El temor, hermanos, siempre nos va a conducir a la destrucción. El temor a Dios no, y ahorita voy a explicar qué clase de temor a Dios, hermanos, nos va a traer bendición. Pero el temor, hermanos, a cualquier otra cosa que no sea Dios, el temor, hermanos, a cualquier otra persona o cosa que no sea Dios, hermanos, nos va a llevar a la destrucción. Es por eso, hermanos, la importancia de saber tratar con nuestros temores, saber tratar con nuestros miedos. ¿Sabe usted cómo tratar con sus temores, con sus miedos? ¿Cuántos no han tenido miedo, hermanos, salir al laboratorio, se están sacando sangre y está ansioso y temeroso de saber qué es lo que va a arrojar ese estudio? ¿Tendré cáncer o no? ¿Tendré esta enfermedad o no? ¿O cuántas mujeres no viven temiendo que sus esposos las engañen? ¿O cuántos esposos viven temiendo que su esposa la engañe? ¿Cuántos padres no viven temiendo que su hijo ande en malos pasos? Y el temor es parte, hermanos, de la vida de muchas personas en diferentes áreas. Quizás tú no tienes miedo de enfermarte, pero tienes miedo de que te engañen. Quizás tú no tienes miedo de que te engañen, pero tienes miedo de enfermarte. Entonces todos tenemos diferentes temores. Y lo que Satanás, los temores, hermanos, son debilidades en nuestras vidas. ¿Por qué tenemos miedo? Porque somos débiles. ¿Saben que Dios no le teme a nadie? Porque Él es omnipotente. Él es, hermanos, no es poderoso, Él es omnipotente. Él tiene todo el poder, hermanos. Y Él, no hay nadie sobre Él, hermanos, ni debajo de Él, hermanos. Él tiene todo el poder. Pero nosotros no. Nosotros somos mortales. Somos finitos, tenemos fin, hermanos. Tenemos físicamente, hermanos, y somos débiles por naturaleza. Entonces es natural que tengamos temores. Ahora, no es pecado tener miedo. Pecado es como tratamos con nuestros miedos. Pecado es como reaccionamos ante nuestros miedos. Es por eso la importancia de saber tratar con nuestros temores, con nuestros miedos. Ahora, si usted ha tenido miedo y tiene temores en este momento, no pasa nada. Lo importante es que usted aprenda cómo tratar con esos temores. Mire, hermano, vamos a ver lo que el temor hace. Querían que Nehemías tuviera miedo. ¿Por qué? Porque sabían que si Nehemías, hermano, tenía miedo, Nehemías iba a detener. Versículo 13. Porque fue sobornado para hacerme temer, y así que pecase y les hiriera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban, ¿qué dice? Infundirme miedo. Mire, usaron a los profetas para tratar de infundirle miedo. ¿A quién? A Nehemías. Versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elú en 52 días. No consiguieron su propósito. No hicieron que Nehemías, hermano, tuviera miedo. Nehemías no se amedrentó. Nehemías no se apesadumbró. Nehemías, hermano, no tuvo miedo. Aunque le dijeron, Nehemías, vienen a matarte. Eso, hermanos, no le hizo, hermanos, perder el sueño a Nehemías. Nehemías siguió adelante. Entonces vamos a ver, hermanos, qué es lo que el miedo hace. ¿Por qué intentaron infundir temor? Porque sabían que el miedo iba a hacer que Nehemías se detuviera de conseguir su propósito, construir el muro. Miren Jeremías capítulo 48. Vamos a ver, hermanos, algunos versículos. Si usted no los puede encontrar, solamente escuche lo que dice, o apúntelo y ya después lo busca. Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48. Mire el versículo número 44. Jeremías 48. 44. El que huyere del miedo caerá, ¿qué dice? En el hoyo. Hay una manera, hermanos, a veces en que gente quiere tratar los miedos. A veces, hermanos, la sociedad, hermanos, o el mundo nos dice, no, es que tienes que ser positivo. Tienes que ser positivo y piensa que todo va a salir bien. Pero hay que decirle algo, que por más positivamente que pienses, que por más positivo que seas ante tu adversidad, la situación no va a cambiar. Por más positivo que pienses, por más positivo que tú seas, si el diagnóstico ya salió que es un cáncer, por más positivo que seas, ese diagnóstico no va a cambiar. Entonces la solución no es el positivismo. La solución no es tratar de huir de ese temor, sino de enfrentar
nuestros temores. La valentía, hermanos, no es la ausencia del temor. Dios quiere que seamos valientes. Cristo dijo que el reino de los cielos sufre violencia desde Juan el Bautista. Los valientes son los que lo arrebatan, los violentos. Pero hermanos, la valentía no es la ausencia de temor. La valentía es que a pesar de los temores, tú sigues adelante. La valentía es que a pesar de tus miedos, tú los enfrentas y sigues adelante. Porque si entonces no hay miedos, ¿cómo vas a demostrar tu valentía? Entonces la valentía no es la ausencia de temor. Mira, hermano, versículo 44. El que huyere del miedo caerá en el hoyo, y el que saliere del hoyo será preso en el lazo, porque yo traeré sobre él, sobre Moab, el año de su castigo, dice Jehová. ¿Sabe cómo Dios describe esto del miedo? Como el cazador a la presa. El cazador, hermanos, tiene trampas que ha preparado anticipadamente, hermanos, para que la presa caiga en esa trampa. Pero la presa no va a ir sola y va a caer en esa trampa. ¿Qué es lo que hace el cazador? Anda persiguiendo a la presa y la va guiando, aunque no la va a atrapar, la va guiando ¿hacia dónde? Hacia donde está la trampa. Pero hermanos, por miedo, la presa, vamos a suponer un venadito, el venadito por miedo a que le dispare va a huir, pero no se está dando cuenta que está huyendo hacia el pozo donde va a caer. Y una vez que cae en el pozo, si intenta salir, está el lazo que lo va a amarrar y lo va a matar. ¿Qué es lo que está diciendo Dios en este pasaje? Dios está diciendo esto a Israel, una condenación, una profecía por lo que ellos habían hecho, por la maldad de Israel. Se los voy a tratar de esta manera, como a la presa. Voy a hacer que tengan miedo, y el miedo los va a hacer que ustedes solos caigan en la angustia, en la presa. Era la manera estratégica, hermanos, en la que atacaban muchos de los ejércitos en la antigüedad. Muchos ejércitos, hermanos, no atacaban, lo único que llegaban era y sitiaban la ciudad o el pueblo o el reino que atacaban. ¿Qué es sitiar? Lo rodeaban. Lo rodeaban, que nadie entrara y que nadie saliera. Fue lo que Francia intentó hacer en Puebla, hermanos, en la batalla de Puebla, en el 5 de mayo. Llegaron los franceses, sitiaron, hermanos, a Puebla, la rodearon, de tal manera, hermanos, que no podían entrar ni salir. Y muchos hermanos, y Puebla tenía armas, pero tenían miedo de salir. ¿Por qué? Porque creían que los franceses eran muchos y no querían salir, hermanos. Entonces, hermanos, muchos estaban pensando aún hasta comerse a sus propios hijos, porque la comida que tenían se les estaba acabando. No podían salir para mercadear, para traficar, para vender, hermanos. Estaban sitiados, encerrados, y el miedo hace, hermanos, que el pueblo caiga solo. Es por eso muchos ejércitos usaban esa estrategia, amedrentaban al pueblo. Fue lo que hicieron los sirios con el pueblo de Israel en su momento. Los sitiaron y el miedo hacía que ellos solos cayeran. Hermanos, ¿qué es lo que hace el enemigo? Quiere usar nuestros temores, quiere usar nuestros miedos para que nuestros miedos nos hundan, hermanos, en el pozo. Mire lo que el miedo hace. Mire Job capítulo 3. Job capítulo 3. Job capítulo 3. ¿Sí lo tiene, hermano? Mire ahí el versículo 25. Mire lo que dice Job acerca de todo. Usted sabe lo que le sucedió a Job. Si usted no conoce lo que le sucedió a Job, lea el libro de Job, hermano. Es un libro muy hermoso. Job capítulo 3, versículo 25. Porque el temor que me espantaba, ¿qué dice? Me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Sabe qué es lo que el enemigo está haciendo, hermano? Tratando de descubrir sus temores. El enemigo está tratando de descubrir sus temores. El enemigo está tratando de sacar sus temores. ¿Por qué? Vamos a suponer, una persona que tiene miedo, en el caso de Job, Satanás supuso que si Job perdía sus bienes, porque dice ahí el capítulo 1 que era el hombre más rico entre los orientales, y vaya que los orientales eran ricos. Era el hombre más poderoso adquisitivamente, tenía bienes, tenía casas, tenía ganado, era un hombre muy poderoso, Job, y lo pierde todo en un solo día. Satanás supuso que el día que Job perdiera todos sus bienes iba a blasfemar contra Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que hay mucha gente que tiene miedo de perderlo todo. ¿Cuánta gente no ve atemorizada por miedo a perder sus riquezas?
por miedo a perder su carro, miedo a perder su casa, miedo a perder su dinero, miedo a perder su empleo. Y cuando lo pierden, ¿qué hacen? Se quejan contra Dios, blasfeman contra Dios, murmuran contra Dios. Por eso, hermano, Satanás supuso eso en Job. Y Job dice, lo que yo más temía me sucedió. ¿Por qué? Satanás está tratando de descubrir tus temores porque sabe que el día que lo descubra, ¿sabes qué va a estar haciendo? Va a estar pegando, va a estar pegando, va a estar pegando, va a estar pegando. Una esposa quizás vive con miedo a que su esposo la engañe. ¿Sabes dónde va a estar pegando Satanás? Ahí. ¿Por qué? Porque sabe que es tu temor más grande. Una persona que tiene miedo a perder su empleo, ¿sabes dónde va a estar pegando Satanás? Ahí. Y va a estar causando problemas en tu trabajo, una y otra vez. Y va a enviar a alguien, y va a suceder algo, y algo una y otra vez. ¿Para qué? Para que te corran. Porque sabe que es tu más grande temor. Una persona que tiene miedo de enfermarse, ¿sabes dónde va a estar pegando Satanás? Ahí. No, Satanás no puede tocar mi cuerpo, lo hizo con Job. No puede tocar tu alma, pero su cuerpo sí, físicamente. Lo hizo con Job, trajo una úlcera sobre su cuerpo. Hay gente que tiene miedo. ¿Cuál es tu más grande temor? Job dice, lo que yo más temía fue lo que sucedió. Y no está refiriéndose, hermanos, a la pérdida de sus bienes, sino está refiriendo, hermanos, a caer en la angustia donde ahora se encontraba. El día que me suceda esto, ¿qué voy a hacer? El día que yo pierda mis padres, el día que yo pierda mi familia, el día que yo pierda mis bienes, el día que yo pierda mi trabajo, el día que pierda mi esposo, el día que pierda mi esposa, el día que pierdas lo que tú más anhelas, lo que tú más temes que suceda, déjame decirte, ten cuidado, porque va a suceder. Es por eso la importancia, hermanos, de tratar con nuestros temores. ¿Cuánta gente hay hoy en día temiendo enfermarse del COVID? Y esto que hacemos, el cubrebocas, el antibacterial, el tratar de guardar sana distancia y todo eso, todo esto que hacemos no es por miedo, es por precaución. Como dijo el hermano, Dios dice, no tentarás al Señor tu Dios. No es por miedo. Si tú lo haces por miedo, ten cuidado porque entonces podrías caer. No es por miedo, es precaución. Dios nos ha dado sentido común. Dios nos ha dado prudencia. Escribió todo un libro de proverbios para que habla sobre la prudencia. Ser prudentes y sobre todo, hermanos, guardar testimonio. Guardar testimonio ante nuestros vecinos, guardar testimonio ante nuestra sociedad. Porque el testimonio más grande que nosotros vamos a dar ante la sociedad no es, a veces batallamos y a veces la gente no cree cuando te sientas con ellos o cuando tocas su puerta y le lees la Biblia. A veces hablan más nuestros hechos que nuestros dichos. A veces hay muchas de las ocasiones en que la única Biblia que la gente allá afuera va a leer es la que le enseñemos, hermano, con nuestra Biblia. Por eso Pablo decía, somos cartas abiertas, leídos por todo el mundo. La gente nos está viendo. ¿Cómo podemos decirle que Dios es amor cuando hay puros gritos y sombrerazos en la casa? Amén. ¿Cómo podemos ir y hablarles de un Dios de amor, hermanos, cuando nosotros con nuestra vida no se los hemos presentado? Es por eso, hermanos, por eso hacemos esto, por precaución, por testimonio ante nuestros vecinos, ante la sociedad. Ellos esperaban que cerramos con precaución. No dejamos, hermanos, mucha gente, hermanos, cree que cerramos la iglesia por miedo, hermanos. No fue por miedo, fue por precaución. Y lo que sucedió, hermanos, no es que la Biblia dice no dejar de congregarnos. Cuando la Biblia dice, hermanos, no dejar de congregarnos, y cuando la Biblia dice, hermanos, que debemos, hermanos, de obedecer a Dios antes que a los hombres, porque eso lo usaron muchos predicadores, hermanos, hoy en día. Es decir, no debemos de obedecer a las autoridades porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, sí. Pero la cuestión aquí es que cuando Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, lo dijo ante el concilio de Roma. Roma estaba encabezando una persecución encarnizada sobre la iglesia. Esto que sucedió con el COVID, hermanos, el cerrar las iglesias por la contingencia, no fue por una persecución contra la iglesia. Cerraron cines, cerraron teatros, cerraron negocios, cerraron restaurantes, cerraron estadios, hermanos, cerraron un montón de cosas.
Si hubiera sido un ataque directo a la iglesia, ¿sabes qué, iglesia? No puedes abrir. Ahí sí, no podemos obedecerlos. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero este no era un ataque directo a la iglesia. Entonces está fuera de contexto, es decir, y aplicar, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en esta situación. ¿Por qué? Porque no aplica. No era un ataque directo a la iglesia. Eran medidas precautorias ante la contingencia de salud, hermanos, que había en el mundo entero ante el COVID-19. Pero, hermanos, no era por miedo, por precaución y por testimonio. Nosotros como líderes, como pastores, tenemos que dar cuenta a Dios. Usted va a tener que dar cuenta a Dios por su vida, por su familia, pero nosotros tenemos que dar cuenta a Dios, hermano, por todos ustedes. Y yo jamás, hermano, me perdonaría, hermanos, que por no haber tomado las medidas precautorias, alguien en nuestra iglesia, hermanos, pudiera enfermarse y contagiar, hermanos, a muchos. Dicen, ahora yo sé que Dios nos protege, pero necesitamos, hermanos, tomar las debidas precauciones. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el ángel de la muerte pasó, hermanos, por Egipto? Moisés le fue y le dijo a Faraón, todos los primogénitos van a morir, pero solamente aquellos que ¿qué? Que se queden ¿en dónde? En sus casas. Usted lo puede ver ahí en el libro de Éxodo. La última plaga, hermanos, la muerte de los primogénitos. Dios le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón que todo primogénito de Egipto va a morir. Y le dice, y dile al pueblo de Israel que se queden en sus casas, maten un cordero y con la sangre manchen la puerta de los dinteles de la puerta, pero que se queden en su casa. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Se quedó en su casa. ¿Qué lo salvó? ¿Su fe? No, lo salvó el quedarse en su casa. Ah, no tienes fe, ¿por qué no saliste? Dios no te va a matar. No, Dios dijo, quédate en tu casa. Y se quedaron en su casa. Y los primogénitos que quedaron dentro de su casa no murieron. Murieron los primogénitos, hermanos, que estaban fuera de sus casas. Entonces, hermanos, no es nada antibíblico lo que estamos haciendo. Todo, hermanos, debe estar respaldado, hermanos, con la palabra de Dios. No tomar decisiones imprudentes, hermano, en base a lo que yo pienso, yo creo, yo siento, sino en base a lo que Dios dice en su palabra. Pero, hermanos, el peligro del miedo es que el miedo nos va a destruir. El miedo, lo que tú más temes, va a suceder. Mira conmigo Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. ¿Sí lo tienen, hermano? Versículo 30, Mateo 14, 30. Usted recuerda, hermanos, esta historia. Solamente dos personas en la historia han caminado sobre el mar: Jesús y Pedro. Y aquí es, hermano, aquel día que Cristo caminó sobre el mar, sobre el agua. Hermanos, Pedro, hermano, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven, Pedro. Y Pedro sale de la barca, hermanos, y comienzan literalmente, hermanos, a caminar sobre el agua. No es que la marea estaba baja, no es que había piedras, hermano, literalmente estaba caminando sobre el agua. Pero, hermanos, Pedro, hermanos, comienza a caminar sobre el agua. Pero a mitad del camino, ¿sabe qué sucedió? Se comenzó a hundir. ¿Por qué se hundió Pedro? Mire lo que sucedió. Versículo 29. Y le dijo, ven, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sí caminó sobre el agua. Versículo 30, mire lo que sucedió. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo? Miedo. Al ver el fuerte viento, hermanos, no se hundió por ver el viento. Se hundió porque tuvo miedo. Dice, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Por qué se hundió Pedro? Porque tuvo miedo. El miedo, hermanos, hundió a Pedro. El miedo lo hizo perder la fe. El miedo, hermanos, lo hizo perder el paso. El miedo lo hundió, hermanos, en su incredulidad. Eso es lo que Satanás quiere, hermano. Descubrir tus temores. ¿Por qué? Porque sabe que tus miedos te van a hundir. Tus miedos te van a hundir. Tus miedos te van a detener. Intentaron que Nehemías tuviera miedo para detener. Job, hermanos, lo que más temió le sucedió. Y ahora, hermanos, Pedro, por miedo, comienza, hermanos, a hundirse. Mateo capítulo 28, más adelante. Mateo capítulo 28. Versículo 4.
y de miedo. Pero en versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. La resurrección de Cristo, cuando sale caminando de la tumba, que la piedra removida resucita al tercer día. Dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hermanos, Roma había mandado poner guardias, hermano, para cuidar la tumba de Cristo por miedo a que se lo robaran y dijeran que había resucitado. Mandan poner guardias. Estos guardias que pusieron, hermanos, ahí eran guardias. Los soldados romanos eran soldados aguerridos. Los soldados romanos eran soldados, hermanos, audaces, fuertes, grandes. Roma no escogía, hermanos, como soldado, hermanos, a cualquier persona. Tenía que tener ciertas cualidades físicas, hermano, así como usted comprenderá, ¿verdad? De soldados grandes, hermanos, fuertes, ¿cierto? Entonces, como hermano cielo, ¿verdad? Imagínense, hermanos, esos soldados ahí guardando la tumba de Cristo. ¿Cómo los iba a detener, hermanos, el Señor? Por miedo. Dice que por miedo, ¿qué dice, hermanos? Se quedaron como muertos, temblaron de miedo. Guardias que no temblaban ante los vikingos, guardias, hermanos, que no temblaban, hermanos, ante ejércitos, hermanos, poderosos, guardias, hermanos, que estaban acostumbrados, hermanos, a pelear cuerpo a cuerpo, temblaron ante la presencia, hermanos, del Señor. ¿Por qué? Por miedo. Eso es lo que el miedo hace, hermanos, en las personas. El miedo te neutraliza. El miedo, hermanos, te paraliza. El miedo te hunde. El miedo te detiene. Por eso, hermano, el peligro del miedo. Ahora, el miedo, hermanos, en muchas ocasiones es causado por el pecado. No digo que siempre, pero en muchas ocasiones así es. Dice el Proverbios 28:1, huye, no tiene que ir ahí, huye el impío, sin que nadie lo persiga. Les voy a hacer una confesión, un pecado, no esperen que suceda muy a menudo, pero de vez en cuando, hermanos, a veces por las prisas o los descuidos, que después de lo que sucedió con mi papá, hermanos, una persona se pasó el rojo y chocó su auto y lamentablemente falleció. Después de eso, hermanos, trato de ser la persona, hermano, más precavida y no pasarme ningún rojo. Pero ¿quién nos ha pasado un rojo en la vida? Y a veces, hermanos, cuando me pasaba un rojo, se me por el rojo, ¿sabe qué hacía? Buscando el tránsito. ¿Por qué tenía miedo yo del tránsito? Porque yo sabía que había hecho algo malo. ¿Cuánta gente, hermanos, hay así en el mundo, en la vida? Anda temerosa, viviendo con miedo. ¿Por qué? Porque su conciencia no lo deja tranquilo. Porque sabe que hizo algo que no estuvo bien. Yo me acuerdo, hermanos, he estado contándome muchas anécdotas con mi papá. Una de ellas, hermanos, me acuerdo que tenía, no me acuerdo exactamente cuántos años, y tápate los oídos porque vas a escuchar una travesura mía. Ánimo, no quiero que la imiten. Estaba yo en la primaria y tenía un compañero, hermanos, un amigo que rayaba paredes, tenía sus nombres en las paredes. Y en esa ocasión llegó por mí, hermanos, y él traía un spray, una lata, para rayar paredes. Y me acuerdo que rayamos la casa de enfrente de mi casa, en ese entonces la casa de mi papá. Y rayamos, hermano, yo puse una W nada más. Y mi amigo puso, no ponía mi nombre, pues ¿cuántos Golf hay, verdad? Entonces puse nada más una W. Y así quedó. Nadie se dio cuenta, nadie se entró, nada más mi amigo y yo lo sabíamos. Y un día, hermano, estando ahí en la casa, comiendo, platicando, la familia, no recuerdo exactamente qué estábamos hablando, pero mi papá dijo, por ejemplo, dijo así mi papá, por ejemplo, supongamos que tú rayas la casa del vecino, ¿sabe qué hice yo? ¿Cuándo? Yo no fui, ¿cuándo lo hice? Bueno, solamente era un ejemplo que estaba mencionando mi papá, pero yo ya me estaba descubriendo solo. ¿Por qué? Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y mi papá se quedó así. Es un ejemplo. Gloria a Dios que no agarró la onda de mi papá, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces es así, hermanos, en la vida? Huimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que hicimos algo malo. Te sientes intranquilo, impaciente, porque sabes que no estás bien con Dios. En cambio, hermanos, el hombre justo, el que camina con Dios en integridad, ¿sabe cómo anda?
Dice Proverbios que anda confiado como un león. ¿Cómo anda el león en la selva? Ay, el elefante está muy grandote, está más grande que yo. Ay, la jirafa también está bien grandota. Ay, la serpiente bien venenosa. Ay, no, qué miedo, mejor me quedo en mi cueva. ¿Así anda el león? No. ¿Cómo anda el león? Camina, hermanos. Su andar, hermanos, el andar del león es uno de los andares más imponentes que hay, hermanos, entre los animales salvajes. Su mismo andar, la forma de andar, de caminar impone, atemoriza, hermanos. He visto documentales, hermanos, de esto de los leones, hermanos, y cuando el león ya llega a una edad avanzada, llegan otros leones jóvenes, hermanos, para quitarle su territorio, quitarle, hermanos, su hembra. Pero, hermanos, ¿sabe qué hace el león viejo? Ve a los leones, hermanos, jóvenes venir, los enfrenta, no huye, a pesar de que sabe que está viejo, a pesar de que sabe, hermano, que ya no puede, que sus fuerzas se han ido y que vienen leones jóvenes a atacarlo y quitarle su territorio. El león, hermanos, va y los enfrenta, los atemoriza, no huye de ellos y los enfrenta. Dice Dios, hermano, que nosotros podemos andar confiados como un león, confiados, hermano, ante el COVID-19, no minimizarlo, no menospreciarlo, pero sí vivir confiados. Y esa confianza, hermanos, no viene de nosotros, de lo que somos o de lo que hacemos. Esa confianza viene de lo que Él es y lo que ha hecho en nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario, en nosotros y por nosotros. Miren, hermano, conmigo Isaías capítulo 8. ¿A quién debemos temer? Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. Mira el versículo número 11. Cuando yo leí este pasaje, hermano, claro, hermano, que yo dije, wow, el Señor sabía del 2020 y sabía lo que iba a pasar en el 2020. Mire este pasaje, Isaías 8:11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. ¿No es lo que el mundo anda diciendo? Es una conspiración de Estados Unidos, es una conspiración de China, que es una conspiración de esto, y que lo han hecho para la economía, y que lo han hecho porque quieren atacarnos, quieren destruirnos, y todo el mundo anda diciendo, yo no puedo, hermanos, decir con veracidad que sí, que no. Eso solo Dios lo sabe. Y la persona si lo hizo, no, solo Dios lo sabe. Yo no puedo pararme aquí y decir, ¿saben qué? Estados Unidos está conspirando, está diciendo esto, y lo hizo esto. ¿Por qué? Porque no me consta. Yo no puedo decir lo que otra persona, hermano, dijo, hermano, es que aquella persona, es que en YouTube, es que en Facebook, es que en Twitter, es que en WhatsApp, es que si lo dijo en Facebook es porque es verdad. Cuidado con eso, hermano. Dice, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No llames conspiración a lo que el pueblo llama conspiración. ¿Por qué? Porque lo hacen para infundir temor. Dice, no lo hagas, dice, no temas, no tengas miedo de eso, no llames conspiración, no temáis, ni tengas miedo. Dice el versículo 13, a Jehová de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él, ¿qué dice? Vuestro temor, y sea Él vuestro miedo. Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. No te amedrentes ante esa enfermedad, no te amedrentes ante ese enemigo, ante esa persona en el trabajo, no te amedrentes ante ese vecino que quiere hacerte daño, no te amedrentes ante aquel, y tristemente, hermanos, muchos de los miedos, hermanos, es por lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos. Te la pasas todas las noches viendo a Madame Sassou, una buena te la estás sacando. Y andas tú pensando que una buena te lo estás sacando, ¿verdad? Ahí en la oficina. ¿Por qué? Porque lo dijo Madame Sassou. ¿Y cuántas de las veces vivimos con miedo? Por lo que oímos, por lo que ven a nuestro alrededor. Miedo se traduce, hermanos, de esta manera, causado por incertidumbre, la ansiedad de no sentirte seguro al no saber lo que pasará. ¿Quién sabe lo que va a pasar? ¿Quién sabe lo que vendrá mañana? Solo Dios.
Por eso Dios dice, hermano, sé aquí hoy el día, hoy es el día que tenemos, hermano, para vivir. Deja tú el resto a Dios, haz lo que tienes que hacer hoy. Sirve a Dios, busca a Dios, ama a Dios, refúgiate en Dios y deja el resto en las manos de Dios. Yo no estoy diciendo que te tires en la hamaca y que te desintereses de lo que pasa en el mundo, no. Estoy diciendo que seamos conscientes, hermano, que hay alguien más grande de lo que pasa en el mundo y ese es Dios. Que sea Él vuestro miedo. ¿Tienes miedo de algo en tu vida? Deposita ese miedo en Dios. Confía en Dios. Que tu confianza no esté en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Que tu confianza esté en Dios. Porque Él jamás te va a fallar. Escucha estos versículos. Los voy a leer así rápidamente. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer lo malo. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la corrección, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vive temiendo a Dios. Pon tus temores en Dios. No tengas miedo de lo que puede hacerte el mundo. Ten miedo de lo que Dios podría hacerte si no vives para Él, si no lo obedeces a Él. 1 Juan 4:18. El amor echa fuera el temor. Proverbios 27:1. El Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 34:4. Busqué a Jehová y me oyó y me libró de todos mis temores. Salmo 112:7 y 8. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. No temerá, su corazón está firme, no tendrá temor de malas noticias. Está confiado, vive confiado en Dios. No te digo que huyas de tus temores, sino deposita esos temores en la persona correcta, que es Dios. No deposites tus temores en terceras personas, ni en ti mismo. Porque a veces, sí, tenemos bien claro que no debemos de confiar en los demás. El problema es que a veces confiamos en nosotros mismos. Y cuando Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, te incluye a ti mismo. De tal manera que si tu confianza está en ti mismo, va a caer maldición. Te vas a defraudar tú mismo. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero cuando confías en Dios, cuando depositas tu confianza en Dios, Él asegura tu corazón, Él guarda tu corazón, porque de Él mana la vida, en Él se vive. ¿Qué vida es? Viviendo atemorizado, desconfiando del medio mundo. Vive confiando en Dios. Haz lo que tienes que hacer, haz lo que debes de hacer, y el resto, déjaselo a Dios. Me acuerdo una vez que no recuerdo el nombre de este jovencito y no lo voy a decir por respeto a él. Jovencito que hace años en la gracia llegó a la iglesia, lo ganamos para Cristo, lo bautizamos, se bautizó. Comenzó este joven a leer la Biblia, a estudiar la Biblia, a ir a la iglesia. Comenzó a hacer las cosas bien. De repente dejó de ir a la iglesia. Lo visitábamos y a regañadientes ahí lo traíamos, pero se volvió a alejar a tal grado de que ya no lo pudimos hacer regresar más. Supimos que empezó a andar en malos pasos. Este joven había sido homosexual. Regresó al homosexualismo. Empezó otra vez a andar en eso. Se fue de su casa, de su familia, de su hogar. De repente recibo la llamada de que este joven había fallecido. Perdón, de que ese joven estaba gravemente enfermo, todavía no fallecía, estaba gravemente enfermo en el hospital metropolitano. Me dirijo hacia el hospital metropolitano para ir con su familia, orar por él, y ahí pudimos, a través de algunos contactos, poder pasar al lugar donde lo tenían. Pasé al lugar donde lo tenían, y lo que su familia me decía solamente era que tenía neumonía, pero lo que en realidad este joven tenía era SIDA. Este joven lamentablemente había enfermado de SIDA y el SIDA lo estaba matando, y lo tenía en un área restringida debido a las circunstancias. Y pasé con este joven, su
mamá obviamente pasó conmigo llorando. Su mamá se sorprendió mucho. Esto lo digo no por vanagloria, lo digo para honra y gloria de Dios. Él es quien merece toda la honra y toda la gloria. Sin más ni más, extendí mi mano sobre este pobre, porque a este pobre empezamos a orar por este pobre. Créanme que en ese momento no pasó ni siquiera nada de la enfermedad, nada de lo que pudiera suceder conmigo, nada. No traía yo ni guantes, sí traía cubrebocas cuando pasé ahí, pero porque me lo pusieron. Y su mamá se quedó muy sorprendida al verle. Ella sabía que yo sabía que él tenía SIDA. Y se quedó muy sorprendida al ver que yo agarré a su hijo para orar por él. Pero mi confianza no estaba en mí mismo. No estaban las medidas sanitarias que tenían ante ese pobre. Mi confianza estaba puesta en Dios, en Cristo Jesús. Aparte de que eso se contagia de muchas otras maneras, no de esa. Pero cuánta de la gente no yo ya también dice, no me toques. Si no saludamos y si no abrazamos y si no hacemos esto es por testimonio. Yo estoy dispuesto a saludar a quien sea, pero si alguien no lo quiere, yo voy a respetar eso. Y no voy a criticar y no voy a juzgar a la persona que no lo hizo, sino de una manera respetuosa. Yo le digo hermanos, hermano, con el codo, hermano, con el pie, hermano, ya bastante tenemos con la psicosis que está causando todo esto como para nosotros hacer algo más grande con nuestra manera de actuar ante todo lo que está sucediendo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cierre sus ojos, cierre su rostro. Padre, pues, hermano.